Quiero traerles a ustedes un tema sobre el regalo de la libertad. Voy a hablarles un poco de la libertad de este país, pero voy a hablarles de la libertad que tiene en Cristo. Más que nada, amados, tomando el ejemplo de la libertad que podemos tener como país. Amados, la libertad que tú y yo podemos disfrutar, ya sea en este país, ya sea en Cristo, es un regalo. Entendamos, es un regalo. Alguien ya pagó el precio por esa libertad. Inclusive tengo una frase en tu bosquejo y dice de la siguiente manera: la verdadera libertad no puede existir sin límites. Escuche bien, el hecho de que tengamos libertad no quiere decir que no tengamos lineamientos de protección, lineamientos en que, amados, esa libertad también conlleva responsabilidad. Inclusive, si yo tengo la licencia de conducir un vehículo, yo tengo que tener límites. Y donde aparece un semáforo rojo, el límite me está diciendo: detente, no vayas más allá de lo que se te está permitiendo. ¿Y qué quiero decir? El hecho de que tenga una licencia y tenga libertad no quiere decir que puedo hacer lo que yo quiera en este país. La libertad y la disciplina se han visto como mutuamente exclusivas. Fíjense lo que estoy diciendo: la libertad y la disciplina, porque se necesita disciplina para poder disfrutar de la libertad. Se han visto como mutuamente pegados, es como algo exclusivo, cuando de hecho libertad es absolutamente lo contrario. Amados, es la recompensa final de la disciplina. La libertad es la recompensa final de la disciplina. Si yo voy a disfrutar de una libertad, entonces yo tengo que empezar a estar dentro de los límites de la disciplina para poder disfrutar de esa libertad. Si no, pregúntale a todos los prisioneros: ¿por qué están prisioneros? ¿Por qué están en la cárcel? Porque su vida indisciplinada los llevó a ese nivel. A ese nivel. La libertad ha sido comprada con un gran precio. Y no solo con reclamos. Nosotros pensamos que con protestas, como lo que están haciendo hoy, con reclamos, con derechos, amados, queremos ejercitar la libertad, pero entendamos que la libertad fue comprada a un gran precio. Los beneficios de la libertad no se ganan así porque sí. Se ha pagado un gran precio de sacrificio, disciplina y orden. Cuando podemos hablar en este país de la libertad, es que alguien tuvo que ser alguien que pagó un precio de sacrificio, disciplina y orden. Ahora, la libertad no es gratis, puesto que con la libertad está la responsabilidad. En otras palabras, si tú dices: yo vivo en un país libre, qué bueno, pero eso también equivale que dentro de esa libertad del país donde vives requiere de ti responsabilidad. Tenemos que ser responsables. Tenemos que, amados, que vivir de acuerdo a la palabra. Inclusive este miércoles y el próximo, algo interesante, como Dios pone todas las piezas en su lugar, porque estoy hablando ahorita del 4 de julio, amados, y todo lo que ha pasado en este país. Y el miércoles voy a hablar sobre el creyente y el gobierno. ¿Cuál es el papel del creyente dentro de las participaciones del gobierno y de este país? Porque tenemos que entender la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros. Así que la libertad no es gratis, puesto que con la libertad está la responsabilidad. Este es el problema en donde nuestro país ha caído. Queremos y exigimos libertad. Estamos indignados por lo que la Corte Suprema hizo la semana antepasada, pero no queremos asumir responsabilidad de que lo que este país se necesita en su operación y su función. A este país se le ha olvidado que la libertad viene con responsabilidad. Se le ha olvidado que la libertad viene con responsabilidad. Nuestros fundadores entendieron que así como la persona usa su libertad, va a determinar que también va a funcionar esta nación. Ellos dijeron: queremos un país libre, por eso nos venimos de otros países, para crear un país libre, pero la libertad de ese país se va a determinar de cómo cada ciudadano usa esa libertad. Además, pregúntese, los que llegan a estar en gobierno,
¿Cuáles son sus valores? ¿Qué es lo que creen? ¿Por qué están promoviendo cierta agenda? Estaba leyendo un artículo en la mañana sobre Jeff Bezos, el fundador de Amazon. Y él está criticando muy fuerte a nuestro presidente diciendo, él está usando una excusa para castigar al pueblo yéndonos al carro eléctrico y todos pagando $8 por galón. En lugar de traer solución al problema de esta nación, él habla de un futuro muy bueno y muy comprometedor, pero necesitamos soluciones el día de hoy. Wow. Usando libertades sin responsabilidad. Sin responsabilidad. Bueno, ahora déjeme cambiar la moneda. Déjeme hablar un poquito sobre tu vida y la mía en Cristo. ¿Sabía usted que esto también es verdad con nosotros como cristianos? Tenemos responsabilidades que vienen con la libertad. Si tú eres una persona libre en Cristo, tú tienes responsabilidades. Tenemos que decir que vamos a usar del regalo, decidir si vamos a usar el regalo de la libertad o abusar de ese regalo. Tú tienes que decidir si usas el regalo de la libertad o abusas de ese regalo. Mucha gente dice, es que nosotros queremos ser una iglesia, ven cómo estás. Sí, ven cómo estás, pero no está diciendo Dios, quédate así como estás. Si vienes con pecado, te vamos a recibir, pero la idea es transformar tu vida y dejes de pecar. ¿Estamos bien? Y ese es el problema de muchos de nosotros, que no entendemos ese principio. Miren lo que Pablo le escribe a los Gálatas, capítulo 5. Dice, les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados ¿a qué? Ustedes han sido llamados ¿a qué? A ser libres. Pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus ¿qué? Pasiones. ¿Sabe dónde nacen las pasiones? De tus deseos carnales. De aquello que no quieres entregarle a Cristo. De tus deseos sexuales o deseos, amados, del pecado. Amados, entonces la pasión de ahí nace. Amados, nace y luego da en el nombre de Jesús que lo puedo hacer. La Biblia lo dice, que todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo como ser humano me es lícito, pero no todo conviene. Dice, más bien, sírvanse unos a otros con amor. Voy a hablar de estos versículos más adelante. En efecto, dice, toda la ley se resume en un solo mandamiento. Ama a tu prójimo como a sí mismo. Pero si siguen mordiéndose, miren lo que dice aquí. Si siguen mordiéndose y devorándose, o sea, peleándose, trayendo contiendas, lo que está, y está hablándole a la iglesia, a los hermanos, dice ahí. Tengan cuidado, no sea que acaben por destruirse unos a otros. Voy a hablarte de 3 cosas hoy. Lo primero que quiero hablar contigo es sobre nuestro llamado. El llamado que tenemos en Cristo Jesús. Gálatas 5:1 dice, Cristo nos liberó para que vivamos en libertad. Ese es el llamado. Fuimos llamados a ser libres. Jesús nos sacó del mundo de las tinieblas a su luz admirable. Fuimos llamados a ser libres. Y luego aquí está diciéndonos, amado, que Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, dice, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de ¿qué? De esclavitud. No vuelvan a caer esclavos del pecado. Ahora, nuestro llamado, este llamado a la libertad, le autoriza al creyente que reclame su libertad y a la vez lo desafía a usar su libertad con responsabilidad. El llamado que Dios nos ha dado de vivir libre me desafía a que yo reclame esa libertad, pero a la vez que tenga responsabilidad mientras estoy ejercitando esa libertad. Pablo inicia por explicar nuestro llamado. Hemos sido llamados a la libertad. El cristiano es un hombre libre.
El cristiano es libre de la culpabilidad del pecado, puesto que ha experimentado el perdón de Dios. El cristiano es libre de la pena del pecado, puesto que Cristo murió por él en la cruz del Calvario. Pero también a través del Espíritu es libre del poder del pecado en su vida diaria. También es libre de la ley, amados, y de todas sus demandas y amenazas. Cristo llevó la maldición de la ley y dio por terminada la tiranía de esa misma ley una vez por todas. Hemos sido llamados a libertad, puesto que hemos sido llamados a libertad por medio de la gracia de Dios. Así que si tú dices, yo soy libre, pero vivo mi vida pasada, todavía tengo mañas del pasado, dice la Biblia, tú no estás haciéndole caso a ese llamado a la libertad. Dios te acepta como eres, pero no te va a dejar como estás. Te ama mucho, que te va a recibir como estás, pero te ama demasiado para dejarte como estás. Él quiere que cambies. Es una libertad que podemos gozar en Cristo Jesús. La libertad que tú y yo experimentamos en el momento del perdón de pecado es el inicio de la transformación completa que Dios quiere hacer en tu vida. Así que no me vengas a decir que eres salvo, pero sigues en tu vida pasada. No, no, no. Tú estás usando la libertad para una manera de seguir pecando en tu vida. Y ya ve cómo dice la gente que no quiere cambiar y se considera cristiano y regresa a su mundo pasado. ¿Y tú quién eres para juzgar? Es que yo no juzgo a nadie, la palabra es la que juzga. La palabra es la que dice. A mí me dice la Biblia que yo tengo que amar a mis hermanos. Quiera o no, es un mandamiento que lo tengo que hacer. Pero la persona que está abusando de su llamado, amado, está buscando pretextos para abusar de su libertad. Juan lo dice de esta manera. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará ¿qué? Cada vez que la verdad de Dios esté invadiendo tu corazón como debe de invadirlo, tu libertad es más clara. Tu libertad y la mía es más genuina. Tu libertad y la mía es más palpable. En estos versículos de Gálatas que yo les acabo de leer, podemos notar la implicación y la responsabilidad que viene con la libertad. Nuestra libertad es algo que podemos usar para Dios y su reino, o es algo que podemos usar o abusar para nuestro propio beneficio egoísta. Vivimos en un país libre, sí. Somos cristianos que hemos sido llamados a libertad, sí. Pero eso nos da responsabilidad de vivir una vida que Cristo quiere que vivamos. Así que quería definirte cuál era tu llamado. Tu llamado fue a la libertad. Eso lo tenemos de cajón. Pero lo segundo que quiero hablar contigo es el abuso del regalo de la libertad. Hay dos maneras de abusar de este regalo. De abusar de este regalo de la libertad. La primera es convertir nuestra libertad en una licencia, en un permiso, en algo permisivo. Leyendo hace algunos años atrás el libro de Gordon MacDowell, Rebuilding Your Broken World, reconstruyendo su mundo quebrantado. Él cita un ejemplo del príncipe Carlos y su esposa en ese entonces, Diana. Y mire lo que dice, voy a leérselo. A principio de 1988, muchos de ustedes no habían nacido. Yo estaba en cuna. Pero dice, a principio de 1988, Carlos y Diana, príncipe y princesa de Gales, y algunos amigos hicieron un viaje a esquiar a Suiza. La impactante noticia llegó una tarde de un terrible accidente causado por una avalancha en la que murió uno de los amigos de toda la vida del príncipe, y otro resultó gravemente herido. Pareciera pura casualidad que el propio príncipe no fuera asesinado o herido. ¿Qué sucedió? 1 o 2 días después, la prensa informó que el grupo del príncipe había optado por esquiar en pistas que estaban cerradas al público.
Las advertencias de avalancha habían sido publicadas, pero habían optado por ir más allá de las vallas, porque como observó uno de ellos, ahí es donde se encuentra la diversión y la emoción óptimas. Lo más probable es que encontraron una marca de placer que de hecho era más atractiva. Pero se fueron más allá de los márgenes de lo que era sabio y prudente. Y la avalancha exigió su precio entre los que fueron más allá de esas vallas. El resultado, varios mundos rotos. ¿Qué quiero decir con esto? Tú no respetas las leyes de esa libertad. Atente a la avalancha que pueda venir a tu vida. Y mucha gente dice, ¿qué me puede suceder? ¿Qué me va a pasar? Eso es abusar de tu libertad. Al igual que el príncipe y su grupo, que no podían permanecer dentro de los cercos o vallas. Todos nosotros lo suficientemente somos curiosos a veces, como acercarnos a las cercas o vallas para ver qué hay del otro lado. Porque a veces cuando Dios te hace libre y te topas con un cerco que Él dice, a esto no lo cruces, tú dices, no, pero quiero saber qué hay de allá. Y dicen ahí que la curiosidad mata a quién. Cuando Dios le dijo a Adán y a Eva, de todo árbol de este huerto puedes comer, excepto de ese árbol donde se contiene el árbol de la sabiduría. De ese no vas a comer. Te voy a dar todo lo que tú quieras, excepto ese árbol. ¿Qué cree que hicieron ellos? ¿Verdad que esta semana fui con el doctor? Y me quitó, ya ves, cuando vas con el doctor te quita muchas cosas. Y me dijo, tú sigue comiendo tortas de lomo, tú sigue comiendo chicharrones. Y gracias, te lo recomiendo al doctor. Pero me dijo, mira, yo no le prohíbo a la gente que se quite cosas, porque la gente es curiosa. Lo que prohíbes es lo que quieren hacer. Dije, a ver, ¿tomas café? Sí, 1 o 2 tazas. Hasta ahí llega. Una que otra vez son 3 al día, pero es muy raro. Tómate 1 taza de café. Dice, porque yo sé que si te digo, quítate el café, te va a doler la cabeza, vas a estar tentado. Y a ver, ¿cuántos de ustedes han dicho, ahora sí voy a ayunar? Y piensan más en los chiles rellenos. Ahora sí me pongo a dieta y te invitan a comer seguido. Bueno, lo prohibido llama siempre la atención. Y Dios ha puesto vallas para tu vida y la mía, para protegernos, no para esclavizarnos, es para protegernos de esa libertad que tiene límites. Tal vez nos volvemos curiosos, que queremos ver hasta un punto, a ver qué tanto podemos escabillarnos de Dios y no sufrir las consecuencias. Mira lo que dice otra vez Gálatas 5:13. Les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser ¿qué? Libres. Han sido llamados a ser ¿qué? Libres. Pero no se valgan de esa libertad para dar riendas ¿qué? Rienda suelta. Esa libertad tiene limitaciones. Déjeme hablarle, porque usted dice, pero es que es una oportunidad. La libertad también es una oportunidad. Voy a darte aquí una definición a una oportunidad. La oportunidad es un punto de partida o base de operaciones. Cuando está una oportunidad es que algo va a cambiar en tu vida. Pablo lo vuelve a decir, todo me es lícito, pero no todo conviene. Muchas personas exigen una libertad de hacer lo que no deberían de hacer. Las personas que pasan su vida tratando de satisfacer todo apetito carnal, descubren que esa falsa libertad es incluso peor que la esclavitud de las reglas. Porque dice, es que yo no quiero, me tienen como un esclavo. Y no, ¿por qué crees? Voy a hablar de los hijos cuando quieren decir, es que ya no aguanto tantos reglamentos. ¿Sabe cuando el hijo vuelve a casa? No regresa a casa porque extrañó los reglamentos, porque el hambre es canija, por eso. Y no me vengan a decir que no, solo digo, no me voy, que no, pero no piensa que les va a dar hambre mañana o en 2 o 3 horas. Y puede ir al refrigerador y hay todo en la viña del Señor.
Quieren los beneficios de esa libertad, pero no quieren las responsabilidades. Eso pasa en casa, pasa en el país, pasa con el cristiano, pasa en muchas áreas de la vida. No permita que su libertad se degenere en una licencia. El hecho de que eres libre no tienes permiso de hacer lo que tú quieras. No te da permiso de hacer. Tú y yo tenemos lineamientos que tienes que hacer. Miren lo que dice Pedro. Pórtense como personas libres que no usan su libertad como pretexto de hacer lo malo. No usan su libertad como un pretexto para hacer lo malo, es lo que está diciendo, sino que viven como siervos de ¿quién? De Dios. Mire para qué fuimos creados. Efesios. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer ¿qué? O sea, tu libertad te exige a que hagas buenas obras, que sirvas de algo. No que exijas que te sirvan, sino que sirvas de algo. Así que, amados, uno de los abusos del regalo de la libertad es convertir nuestra libertad en una licencia, en hacer cosas que no deberíamos de hacer. Número 2, convertir nuestra libertad en legalismo, porque de lo que los hay, el legalismo lo hay. ¿Por qué cree que hay demasiadas iglesias? Mire lo que dice aquí el versículo 7, el versículo 13, perdón, y lo pone de esta manera de Gálatas. Dice no sé si es el de, a ver, déjeme aclarar, es el 14, es el 15, perdón, es el 15. Y miren lo que dice de esta manera, lo pone de esta manera. Pero si siguen, dice, mordiéndose y devorándose. Miren los libres. Para eso estamos usando la libertad, para pelear, para estar en desacuerdo. Si siguen mordiéndose y devorándose, tengan cuidado, no sea que acaben por destruirse unos a otros. Cuando estaba estudiando para este evento o para este día, hace algunas semanas atrás, me llamó por eso usé la versión, el versículo es el 15, ahí en mi bosquejo está mal, no sé si, ese cámbialo al 15. Me llamó la atención porque me fui a muchas versiones y me llamó la atención cómo la Nueva Internacional capta correctamente el sabor de la oración condicional del griego. Por si ustedes no saben, sé un poquito de griego, tengo un doctorado, pero les hablo a ustedes como debo de hablarles y como hablo en casa. ¿Por qué? Porque la verdad, yo estudié para no mal informarme, no para presumirlo. En casa yo no soy el doctor Abel Edema, soy el esposo y saca la basura y ni modo. Hay que sacar la basura. ¿Estamos bien? ¿Varones entienden ese principio? Pero seguimos siendo el rey, ¿no es cierto? Y hay que atender a la reina y a los príncipes exigentes y a todas las concubinas que hay en tu mente, digo. Pero me gusta cómo el griego lo pone, porque Pablo no establece, fíjense, cuando está diciendo, pero si siguen mordiéndose o devorándose, y devorándose. Pablo no establece un peligro futuro que debe evitarse, sino que Pablo advierte de una condición actual. No es algo que puede pasar mañana o pasado, no, algo que ya está pasando porque estamos abusando de esa libertad. Pablo no dice, por si acaso mañana tengan pleitos de morderse y devorar. No, él lo da como un hecho que está pasando. Ahorita voy a explicar esto. Las iglesias de Galacia fueron sacudidas por una guerra civil, sobre todo por el tema mismo de la ley contra la gracia. Los ataques personales entre sí hacían que la iglesia pareciera chacales hambrientos o tiburones sedientos de sangre. Usaban la libertad en Cristo para exigirle a alguien cómo debe vivir, cómo debe comportarse.
Y mire, y veamos el contexto de la carta. Porque el contexto de la carta, la gente estaba tratando de forzar cosas en otras personas. Estaban tratando de robarle la libertad a las personas. Si tú lees toda la carta de los Gálatas, te vas a dar cuenta por qué Pablo escribe esto. Y mira ahora el capítulo 2, versículo 4. Pablo lo está diciendo de esta manera. El problema es que algunos falsos hermanos se habían infiltrado entre nosotros para eliminar, es lo que quiere decir esa palabra, la libertad que tenemos en Cristo Jesús, a fin de ¿qué? De que seas esclavo de una religión. Es lo que Pablo está diciendo. Es cuando imponemos cosas. A veces construimos un cuadro de lo que creemos que es un cristiano. Y si esa persona no, amados, no encaja con nuestro cuadro, ¿sabe lo que hacemos? Tú estás mal. Ya lo hemos hecho, por ejemplo, lo hemos hecho con la ropa, la manera de vestir. ¿Estamos bien? Yo fui criado en la iglesia que si no te vestías de cierta manera, tú estabas mal. Si la mujer usara pantalón, se va a ir al infierno. Porque el pantalón es para el hombre. ¿Quién le dijo a usted que era para el hombre? No se usaban en el tiempo de Pablo pantalones. Se habla de atavio de hombre y atavio de mujer. ¿Sabía usted que hay pantalones de mujeres y para mujeres? Lo hay. Como, amado, ¿qué hacemos con los hermanos de allá de Europa que usan faldas? ¿Cómo le vas a llamar a ellos entonces? Es cultural. Pero no, tú y yo traemos una doctrina que imponemos en la gente. Lo usamos con la ropa, lo usamos con otras cosas. En mi tiempo la televisión era mala. Era un pecado, le decían el cajón del diablo. Y nomás nos casamos, papá entró con la televisión, hubo salvación en la televisión. ¿Por qué? Porque empezamos a formar doctrinas de hombre. En mi tiempo las mujeres no usaban aretes porque era el columpio del diablo. ¿Quiere que le siga hablando? A eso se está refiriendo Pablo. Dice, ¿por qué están imponiendo de lo que ya salimos? Salimos de una esclavitud. Somos libres en Cristo. Entraron hermanos falsos imponiendo su doctrina, inclusive no estaban en la... ¿Por qué crees que Cristo no se llevaba con los fariseos y escribas? Porque la gente estaba harta de leyes. Hay una nueva ley, la ley de Cristo, no la ley del hombre, la ley de Cristo. Ahorita voy a hablar de eso. Y lo que pasa es que abusamos del regalo de la libertad, donde queremos encajonar, inclusive lo más ignorante, entre más ignorante la persona era, mejor control tenía el que estaba enfrente. ¿Estamos bien? Ojalá que usted no vaya a pecar porque traigo mezclilla el día de hoy. Y si pecó, pues usted pecó solo. Por lo menos vengo con pantalones, no sin. No se lo imagine tampoco. El morderse y devorarse unos a otros nos dibuja la imagen de animales luchando furiosamente entre ellos. Cuando Pablo dice, pero si siguen mordiéndose y devorando, ¿sabe qué cuadro está dando? De animales salvajes que se están peleando. Vuelvo a decir, si un pecador, ahí le va, y voy a tocar este punto más adelante, ay, el tiempo no me va a dar, sabía que lo tenía que hacer más corto esto. Si un hermano peca, yo tengo que no usar la ley con él, tengo que usar la gracia para restaurarlo. El problema es que nosotros usamos la ley, lo castigamos, lo ponemos en disciplina, lo corremos de la iglesia y ya estás perdido, y hasta al infierno los mandamos. Lo que Cristo vino a hacer es sacarnos del infierno y nosotros los mandamos para allá. Es una característica del legalismo, derribar en lugar de construir. Cuando la cruzada de los santurrones alcancen su máximo fin, la comunidad de creyentes será devastada y finalmente
aniquilada. Me he encontrado con iglesias que se han cerrado por este tipo de mentalidad. Los tiempos están cambiando, mis hermanos. Lo único que no cambia es la palabra, pero tenemos que cambiar la manera de hacer iglesia. Por la generación que estamos viviendo. Tenemos que recordar lo que Pablo nos dice en Corintios. Sin embargo, tengan cuidado de que su libertad no se convierta en motivo de tropiezo para los débiles. Pero tengan cuidado de que esa libertad no se convierta en alguna manera un obstáculo para los débiles. Miren lo que dice aquí la palabra en 1 Corintios. Ahora bien, dice, si alguien les dice, esto ha sido ofrecido en sacrificio a los ídolos, entonces no lo comas por consideración al que se lo mencionó y por motivos de conciencia. Me refiero a la conciencia del otro, no la de ustedes. ¿Por qué se ha de juzgar mi libertad de acuerdo a la conciencia de alguien más? En otras palabras, si alguien va a pecar por conciencia y juzgarme por algo que yo voy a hacer, mejor dice la Biblia, mira, si tu conciencia a ti no te condena, lo puedes hacer, pero no delante de él. ¿Por qué vas a permitir que tu carácter sea sujeto a una conciencia de otra persona? Mejor evítalo y no lo haga. Porque déjame ponérselo de esta manera. Hay algunas cosas que debido a mi conciencia, ahí le va, que debido a mi conciencia no son correctas para mí, pero puede que no estén mal para ustedes. Pero estoy hablando de asuntos no doctrinales de la Biblia. Y no debe confundirse con lo que Dios ha dicho que está mal, sino con la libertad que tenemos en Cristo. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Yo tengo una libertad, pero delante de ustedes tengo que cuidar mi testimonio. Mi libertad no me da permiso a que tú juzgues mi vida. Te daría permiso. Y si a usted le gusta diciendo, es que ese es mi don, el don del chisme y juzgar. No, usted está abusando de su libertad también. Está abusando de esa libertad. No desprecie a los demás porque no están de acuerdo con usted. ¿Usted cree que en esta iglesia todos estamos de acuerdo? No. No. Hoy va a haber hot dogs. Yo quería costillas, pero digo, no, pues cómprelas usted. Pues digo, bueno, pues de aquí me voy a las costillas. Me conformo con el hot dog. Con los perros calientes. ¿Qué es en el español? ¿Perros calientes? ¿Cómo le dicen? Algo así. No se pelee ni pierda su compañerismo con algo o con alguien por causa de gustos. No abuse de ese regalo de la libertad. Lo último de los tercer puntos es que quiero hablarte es simplemente el uso apropiado del regalo de la libertad. ¿Cómo se puede usar ese regalo de la libertad apropiadamente? Bueno, déjame decirte dos cosas. Número uno, sirviéndose unos a otros. ¿Quieres usar esa libertad apropiadamente? Aprende a servir a otros. Aprende a servir. Mire Gálatas, lo que dice. Les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres. Pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Más bien, sírvanse unos a otros. ¿Con qué? ¿Con qué? La pimienta de ahí es el amor. La pimienta de su servicio es el amor. En su libro Open Doors, Open the Door Wide to Happy Living, abra su puerta ampliamente para vivir felizmente. El escritor Harris relata la historia de un joven llamado Eduardo, que se cansó de la vida y decidió saltar de un puente a un río turbulento. Santiago, un completo desconocido, vio a Eduardo siendo arrastrado por las corrientes del río, por la corriente del río. Y él mismo se avienta en el agua en un esfuerzo para salvarle la vida. Eduardo, siendo un buen nadador, fíjese, el que se aventó para ahogarse era un buen nadador. Siendo un buen nadador, notó que el hombre se tambaleaba desesperadamente frente o en las corrientes fuertes del agua y supo que sin la ayuda de él se ahogaría la persona que se había aventado para salvarlo. Algo se removió dentro de él.
Con todas sus fuerzas, Eduardo nadó hacia ese hombre y lo rescató. El salvarle la vida a un extraño que había intentado salvarlo a él, le trajo a Eduardo una nueva esperanza y significado de vida. En otras palabras, Eduardo usó esa libertad, se estaba hundiendo en sus pecados, se estaba hundiendo en su vida, pero cuando vio que su vida podía ser usada para el servicio de alguien más y salvarle la vida a alguien más, dice, encontré un propósito en la vida. A veces se necesita una crisis para sacarnos de una actitud pobre. Cuando nos sorprendemos lo suficiente, podemos comenzar a ver una vez más nuestro valor para Dios y para los demás. Miren lo que Pablo dice: aunque soy libre respecto a todos, de todo me he hecho esclavo para ganar tanto como sea posible. Mire, dice lo que dice: entre los judíos me volví judío, a fin de ganarlos a ellos. Entre los que viven bajo la ley me volví como los que están sometidos a ella, aunque yo mismo no vivo bajo la ley, a fin de ganar a estos. Entre los que no tienen la ley me volví como los que están sin ley, aunque no estoy libre de la ley de Dios, sino comprometido a la ley de Cristo. Mire lo que él dice: él está bajo no la ley del hombre, la ley de Cristo, a fin de ganar a los que están sin ley. Entre los débiles me hice débil a fin de ganar a los débiles. Me hice todo para todos a fin de salvar a algunos por todos los medios posibles. Todo esto lo hago por causa del Evangelio, para participar de sus frutos. Déjenme hablarles algo del servicio. La ironía de la verdadera libertad es que se encuentra en servir. Fíjese lo que le estoy diciendo. La ironía de la verdadera libertad es que se encuentra en el servicio. Pablo nos dice: sírvanse los unos a los otros. Usa una palabra que normalmente se emplea en el contexto de la esclavitud. ¿Por qué? Porque la persona que es liberada tanto de la esclavitud de la ley como la esclavitud de sí misma encontrará la verdadera libertad como esclavo de Cristo, un siervo ansioso de servir a la comunidad. O sea, te está diciendo: eres libre, pero vuélvete esclavo de Cristo para que pueda servir. Por eso digo, la ironía de la libertad te libera de algo en tu vida, pero te hace esclavo para servir a Jesús. Pero tiene que ser de voluntad. Solo piense en lo que tendríamos si todos estuviéramos dispuestos a servirnos unos a otros. ¿Cómo estaría esta iglesia si todos ayudaran, si todos sirvieran? Y se lo digo porque demasiadas personas buscan una iglesia con la idea de lo que la iglesia puede hacer por ellos, pero tal vez deberían preguntarse: ¿qué puedo hacer yo por la iglesia y por las personas que son parte de ella? Porque se batalla. Porque tenemos todo el concepto equivocado de Cristo. Yo vine para que me sirvan, no para servir. Y Cristo dijo: no, yo no he venido para que me sirvan, yo he venido para servir. ¿Lo hacía él un esclavo del mundo? No, él usaba su libertad para poder servir de unos a otros. Esta es una de las razones de acudir a la iglesia, para que podamos servirnos unos a otros. Nos acercamos más a medida que adoramos juntos y luego aprendemos cómo podemos servirnos a unos a otros. ¿Cómo puedo servirte si yo no te conozco? ¿Cómo te puedo servir si no vienes a la iglesia? Dice la Biblia que el uso apropiado del regalo de la libertad es sirviéndose unos a otros. Usa tu libertad para servir a alguien más. Y número 2, amándose unos a otros. El versículo 14 dice: en efecto, toda la ley se resume en un solo un solo mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo. Ok, voy a hacerles una pregunta: ¿qué tanto se ama a usted? Se mira al espejo y ¿qué dice? Qué chulada de maíz prieto. Se rayó mi esposa. Aleluya. Bueno, así como te amas a ti mismo, ama a tu prójimo. Así como te cuidas, así como cuando te da hambre comes, así cuando tienes desvelo duermes, así cuando andas enfermo te cura. Bueno, de esa manera tienes que empezar a amar al prójimo. Este versículo se centra en todo el deber ético y moral del hombre, pero en el contexto de las relaciones en los unos con los otros. La clave que hace el ser un siervo, que sea un verdadero,
para que sea un buen siervo, es una verdadera libertad y radica en la palabra calificativa con amor. Todo lo que vayas a hacer, hazlo por amor. Tu servidumbre, esa libertad que estás usando para servir y amar a alguien, lo estás haciendo por el amor. Déjame resumirte en estas dos frases. La verdadera fe se expresa a sí misma a través del amor. La alegría de la libertad cristiana descansa sobre el amor. Es un deleite servir, es un deleite ayudarte. Así como la ley vieja trajo esclavitud y muerte, la ley nueva de Cristo le trajo al creyente una nueva y emocionante comunidad en donde las personas son libres de amarse y servirse mutuamente en sus necesidades. Es lamentable que la mayoría de la gente resume el espíritu y la intención de las leyes de Dios como no lo haga. Es que Dios dice que no lo haga, no lo haga. No. ¿Cuántos crecieron con esa frase? No lo haga, no lo haga, no lo haga, no lo haga. O sea, pensamos que esa es la religión, eso es lo que Dios quiere. Y la mayoría de la gente resume al espíritu y la intención de las leyes de Dios como no lo haga. Eso fomenta un espíritu de legalismo que ve la vida como un campo minado que siempre debemos tener cuidado de no dar un paso en falso. Lo que Dios realmente prefería vernos hacer es apresurarnos de oportunidad en oportunidad, siempre ansioso por servir a los demás. Las leyes o la ley destruye o construye vallas, cercos. La ley, inclusive voy a decirte algo muy interesante, que la ley construye vallas alrededor de lo que no debemos hacer. El amor construye puentes hacia nuevos lugares de servicio. Si lo haces por amor, tú vas a tener y ver las oportunidades que Dios quiere darte para servir. Miren lo que dice la Biblia. No tengan deudas pendientes con nadie, a no ser la de amarse unos a otros. De hecho, quien ama al prójimo ha cumplido con la ley. Porque los mandamientos que dicen, miren lo que dice aquí, los mandamientos que dicen, no cometerás adulterio, no mates, no robes, no codicies, y todos los demás mandamientos se resumen en este precepto: ama a tu prójimo como a ti mismo. O sea, ahí andamos con, mira, él es un adulterio, mira, él adulteró, él pecó. No. ¿Por qué no lo amas? ¿Por qué no le sirves? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Cómo te puedo rescatar? Mire lo que dice aquí el 10. El amor no perjudica al prójimo. Así que el amor es el cumplimiento de la ley. Dios nos ha dado un regalo llamado la libertad. Estamos libres de la culpa y del castigo del pecado. Tenemos que decidir qué haremos con esa libertad. ¿La usaremos o abusaremos de ella? ¿La usaremos para servir, para amar y para edificar a los demás? ¿O la usaremos como una licencia para pecar y destruir a otras personas? Piense en cómo usa usted su libertad en Cristo. ¿Cuál es su mentalidad? Aquí puse una frase que creo que es una gran verdad para hoy. La forma en que usamos nuestra libertad en Cristo determinará qué tipo de comunidad y qué tipo de país tendremos. ¿Cómo estás usando tu libertad en Cristo? ¿Cómo estás usando tu libertad como ciudadano de este país? Si usamos nuestra libertad como Jesús desea que la usemos, continuaremos teniendo una gran nación, una gran iglesia, grandes ministerios en esta iglesia. Nuestros padres fundadores sabían que ninguna cantidad de leyes, fíjense lo que les voy a decir, si usted estudia las leyes de este país, porque hoy el Congreso por cualquier cosa está inventando leyes y más leyes, control de leyes, control, no. ¿Saben lo que dijeron nuestros padres? Que ninguna cantidad de leyes podría restringir a una persona que no pueda gobernarse a sí misma. ¿De qué sirve crear leyes sobre una persona que no está disciplinada, que no tiene la intención de cambiar, que no tiene la intención de mejorar? Por ejemplo, ¿usted cree que las leyes sobre más armas van a evitar que la gente no siga matando? Hay países que no, el arma en todo el país no está permitido. No hay una ley que dice nadie puede tener armas ni permiso. ¿Y sabe qué? Son los países que tienen más armas. ¿Usted cree que leyes pueden restringir el corazón del hombre? No, lo que tiene que hacerse es la libertad de Cristo, el cambio de Cristo y la voluntad de ejercitar una disciplina interna en tu vida.
La iglesia no va a cambiar cuando se rija por leyes. La iglesia va a ir cambiando cuando camine en la gracia de esa libertad. El regalo de la libertad fue que Dios dijo: yo te amo como estás, pero te amo tanto que no te quiero dejar como llegaste. Quiero cambiarte. Quiero mejorarte. Quiero que esa libertad que te he dado del pecado y que te he hecho una nueva persona, la empieces a disfrutar a medida que vayas permitiéndome en tu vida y que yo vaya haciendo los cambios en ti. De nada me sirve decirle a Alex: no puedes hacer esto. Ahora puedo trabajar con él y decir: mira, esto es lo que Dios dice en su palabra. Pero tú tienes que dejar que Dios obre en ti. De nada me sirve decirle a Hugo: Hugo, ya no fumes. No, que no fume, por cierto, no fuma. Porque han dicho: pastor, es que hay en la iglesia hay personas que fuman. Sí, también hay chismosos. ¿Cuál es la diferencia entre el que fuma y el chismoso? Los dos necesitan ser liberados, ¿no es cierto? Y yo tengo que demostrar y decirle: Hugo, yo sé que te avientas 2 cajacillas por día, bájate a una, ¿no? Y ahorita no te voy a usar el ministerio porque yo sé que dice un canto: brilla en el sitio donde estés. Pero por conciencia de la otra persona no te puede usar. Es lo que les decía. Y lo estoy usando porque le tengo confianza. Si fuera muy sentido con muchos cristianos, no lo usar, me fuera con él. ¿Cómo podemos ayudarle a Hugo a abrazar su libertad completamente? Entendiendo gracia, entendiendo un puente de amor para servirlo, ayudarlo y mejorarlo. Pero cuando llego con una actitud de fariseo: estás mal y es esto, te vas a ir al infierno, entonces yo no estoy usando la gracia que a mí se me ha dado. El regalo de la libertad viene acompañado con algo que se llama la gracia, un favor inmerecido de Dios. No abuse de esa libertad, úsela para su gloria, porque no todos van creciendo ni aprendiendo como usted lo está haciendo. Todos tenemos un ritmo diferente de crecimiento en la vida. ¿Aprendió algo en este 4 de julio? ¿No está enojado? Si está enojado, pues... Mire, si está enojado, también hay reglas para eso. No cruce los límites, no se duerma con su enojo, perdóneme antes de dormir. Amén. Así que, hasta para eso hay reglas, para el enojo. Póngase de pie. Dios es bueno. Sentir en mi corazón traer esta palabra de la libertad para entender lo que estamos viviendo en este tiempo. Padre, te damos muchas gracias por la libertad que tenemos en Cristo Jesús, por la libertad que tenemos en este país. Y no dejamos de orar por nosotros, porque sigue la obra de tu Espíritu en nosotros, perfeccionando lo que empezó, y dice tu palabra que la va a terminar en el nombre de Jesús. Pero también no estamos dejando de orar por nuestro país, por nuestro presidente, por el Congreso, por el Senado, por nuestros gobernadores, nuestros presidentes municipales. Oh, qué tanta necesidad hay de orar por este país, porque vivimos en un país que ha abusado de esta libertad, y muchas veces tenemos iglesias que estamos abusando de esta libertad y convirtiendo el mensaje de la gracia en mensaje de la ley del hombre. Perdónanos, Dios. Ayúdanos a mirar con tus ojos. Ayúdanos a sentir con tu corazón. Que seamos sensibles